Mi prometida me abandonó por un extranjero que le ofreció sacarla de Cuba. Soy Raúl, tengo 23 años y vivo en La Habana, Cuba. Trabajo como contador en una empresa estatal, lo que muchos considerarían un buen empleo aquí. No me sobra nada, pero al menos puedo llevar las cuentas claras y no me falta lo esencial. Desde hace unos años he tenido la costumbre de mantenerme al día en el tema de las inversiones y suelo anotar en un cuaderno viejo que guardo en mi mesa de noche los pocos movimientos que hago en la bolsa, además de algunas ideas para nuevas inversiones. Sé que en Cuba esas cosas suenan como fantasía, pero para mí es una manera de no perder la esperanza, de sentir que me estoy esforzando para obtener un mejor futuro. Conocí a Lisa durante mi época de universitario. Ella trabajaba en una cafetería a la que me gustaba ir cuando podía. Era alegre, bonita y con una mirada que parecía siempre tener prisa por llegar a algún lugar. Yo me enamoré de esa energía. Llevábamos 3 años de noviazgo, y hace unos meses le propuse matrimonio con un anillo sencillo para el que estuve ahorrando durante más de un año. Ella aceptó y yo juraba que era el inicio de la vida que siempre había soñado. Un hogar juntos, hijos algún día, y la certeza de que todo lo que yo construyera tendría sentido porque ella estaría a mi lado. Pero Lisa veía el mundo de otra forma. Mientras yo hablaba de ahorrar, de pensar a largo plazo o de buscar la manera de invertir lo poco que teníamos, ella suspiraba diciendo que quería vivir de verdad. Me repetía que estaba cansada de los apagones y de la falta de alimentos en las tiendas. Para ella, mi cuaderno lleno de planes era solo una ilusión más. No teníamos grandes peleas, pero sí discusiones constantes. Yo le decía que poco a poco podíamos salir adelante, que estábamos construyendo un futuro. Sin embargo, ella siempre me respondía con esa mirada inquieta, como si esperara que un milagro la sacara de aquí. Y yo, ciego de amor, no me di cuenta de lo que esa impaciencia escondía. Hoy, mirando hacia atrás, sé que aquellas palabras no eran simples quejas. Eran señales. Señales de que en su mente ya estaba pensando en algo que nunca imaginé. Abandonarme a la mínima oportunidad de un camino más fácil. Justo cuando más soñaba con el futuro que íbamos a construir juntos. Lisa no siempre se había comportado de esa manera. Durante nuestro noviazgo, y en los primeros meses después del compromiso todo era distinto. Estaba ilusionada. Se la pasaba hablando de la boda, de cómo sería nuestro hogar, e incluso se emocionaba cuando le mostraba el cuaderno donde anotaba mis planes de ahorro e inversiones. Yo de verdad creí que estábamos en la misma página. Que caminábamos hacia adelante juntos. Sin embargo, poco a poco, casi sin darme cuenta, las cosas empezaron a cambiar. Fue como si esa ilusión se le fuera apagando. Comencé a notar en ella un cansancio distinto, uno que no tenía que ver con el trabajo, ni con el calor sofocante de La Habana. Era un hastío más profundo. Una incomodidad que parecía crecer cada día. Llegaba con la mirada perdida, se quedaba callada en medio de las conversaciones y, cuando hablaba, lo hacía con una amargura que no conocía en ella. Raúl, no aguanto más los apagones, me dijo una noche, dejando caer la cuchara sobre la mesa con rabia. Todo el día trabajando, y cuando llego a casa ni siquiera hay luz para cocinar o bañarse tranquila. ¿Eso es vida? Es difícil, lo sé, pero poco a poco, intenté responder, buscando calmarla. Ella me interrumpió con un gesto de fastidio. ¿Y la falta de alimentos en las tiendas? ¿El transporte que nunca llega? ¿El agua que a veces no sube? ¿Las colas interminables para conseguir lo mínimo? Raúl, no quiero pasar mi vida sobreviviendo. No supe qué decir. Me quedé callado, con la garganta apretada. Traté de recordarle que yo me estaba esforzando, que tenía pequeñas inversiones que poco a poco daban frutos, que no todo estaba perdido, que ambos teníamos un buen empleo y que, aunque sonara difícil, si nos seguíamos esforzando poco a poco construiríamos algo mejor. Pero sus ojos ya no tenían brillo, solo un cansancio seco, casi resignado. Tú vives soñando con un futuro que nunca va a llegar. Dijo en un susurro, pero con una firmeza que me atravesó como un puñal. Yo no quiero pasar la vida esperando milagros. Sus palabras dolían. Pero aún así, me aferré a la idea de que era solo una etapa. Un bache.
Algo pasajero. Lo que yo no estaba entendiendo era que ese cansancio suyo ya no era un simple malestar. Se estaba convirtiendo en una decisión. Con el paso de los meses la convivencia con Lisa se volvió más difícil. Yo llegaba del trabajo con la ilusión de contarle mi día o alguna idea nueva, pero sus respuestas eran cada vez más cortantes. Todo se volvía una queja. La falta de luz, el calor, el transporte o las colas eternas. Y aunque yo intentaba no tomarlo personal, había momentos en que sentía que su enojo no era contra nuestro entorno, sino contra mí. Yo me la pasaba tratando de compensar su frustración. Recuerdo que una de mis pequeñas inversiones tuvo un gran éxito y recibí más dinero del que esperaba. En lugar de reinvertir todo, decidí gastarlo en ella. Le compré el vestido que observaba en una boutique en el centro cada vez que pasábamos y la llevé a cenar a un restaurante en el malecón. Esa noche regresó la alegría en Lisa, esa que desde hace meses no percibía en ella. Yo pensé que todo comenzaría a mejorar. Sin embargo, al día siguiente volvió a sumirse en su silencio, como si nada hubiera cambiado. Fue entonces cuando empecé a notar actitudes que no eran normales en ella. Comenzó a llegar más tarde a casa de lo normal. Decía que el transporte se había demorado, o que había pasado a conversar con una amiga. También su estado de ánimo se volvió irregular. Había días donde se mostraba irritable sin razón y otros donde era demasiado callada. No eran cosas graves, pero eran diferentes, y esos cambios se sentían extraños porque en todo el tiempo que habíamos estado juntos nunca se había comportado así. Hoy, al recordar esos días, entiendo que había señales que no quise ver. Pero en ese momento nada me parecía alarmante. Para mí solo era el desgaste de la rutina y la tensión de vivir en un contexto que nos exigía tanto. No imaginaba que mientras yo soñaba con un futuro juntos, ella ya estaba construyendo una salida silenciosa. Si algo me duele es esa ingenuidad mía. Yo creí que eran solo cambios de humor o malas rachas. Pero la realidad era que Lisa estaba preparando el momento en que se iría de mi vida. Recuerdo claramente la noche que Lisa me abandonó. Era un martes cualquiera. Había salido tarde del trabajo. Ese día me la pasé revisando balances y archivando papeles. Volví a casa pasadas las 9 de la noche y, desde el primer segundo en que crucé la puerta, sentí algo extraño. La casa estaba demasiado silenciosa. No se escuchaban los boleros en la radio. No se percibía ese olor a café calentándose. Además de que todas las luces estaban apagadas. Al principio pensé que Lisa había salido a visitar a su madre, o que se había quedado conversando con alguna amiga. Pero ese silencio se sentía distinto. Al entrar a nuestra habitación, el golpe fue inmediato. El armario estaba abierto, y había espacios vacíos donde antes colgaba su ropa. No estaban sus zapatos favoritos, ni la cartera que usaba para salir. Sobre la mesa de noche encontré un sobre blanco con mi nombre escrito con su letra. Algo estaba mal. Lo abrí con las manos temblorosas, y lo que leí me rompió el corazón. Raúl, no sé cómo empezar esto. No quiero que pienses que te dejo porque no te quiera. Tú has sido bueno conmigo, y siempre has intentado darme lo mejor, pero yo ya no puedo más. No soporto los apagones, las colas, o el agua que falta. Siento que cada día se me va en sobrevivir. Yo quiero otra vida. Conocí a alguien que me ofreció la posibilidad de salir de aquí, y no podía decir que no. Tal vez pienses que soy egoísta, pero esta es la única oportunidad que tengo para cambiar mi destino. Ojalá puedas perdonarme algún día. Cuídate, Raúl. Gracias por todo. Leí la carta una y otra vez, como si necesitara convencerme de que lo que estaba viendo era real. Cada frase era un golpe seco, cada palabra una forma cruel de borrar los años que habíamos compartido. Me la imaginaba escribiendo esa carta a escondidas mientras yo estaba en la oficina trabajando para sacarnos adelante. Me senté en la cama, y miré alrededor. La ventana entreabierta dejaba entrar el ruido de la calle, pero la habitación se sentía silenciosa. El vestido nuevo que le compré aún colgaba en una percha. Lo más duro fue la frialdad con la que se fue. Sin siquiera darme la oportunidad de hablar con ella.
Ese fue el día en que entendí que mis planes, mis ahorros y mis ilusiones no eran suficientes para alguien que ya había decidido escapar. Los primeros días después de que Lisa se marchó fueron muy dolorosos. La casa se sentía demasiado grande, el silencio pesaba, y la desaparición de esa rutina que habíamos construido juntos me llenaba de tristeza. Me costaba conciliar el sueño. Me despertaba en medio de la noche esperando escuchar sus pasos en el pasillo, pero lo único que me acompañaba era el eco de mis propios pensamientos. Pasaron las semanas, y tuve que obligarme a recuperar el ritmo. Volví a concentrarme en el trabajo, en mis proyectos, y sobre todo en mí. Un día reuní el valor de recoger las pocas cosas de Lisa que habían quedado en la casa. Un par de blusas, un perfume casi vacío, unos libros, y aquel vestido que le había comprado. Las guardé en una caja, y las entregué a un familiar suyo. Fue un gesto simple, pero necesario. Necesitaba comenzar a cerrar esa herida. Con el tiempo, las cosas empezaron a mejorar. Aquella inversión que meses atrás me había permitido comprarle a Lisa un vestido y llevarla a cenar, siguió creciendo. Hoy puedo decir que me va mucho mejor en lo económico. He logrado una estabilidad que en ese entonces ni imaginaba, y eso también me ayudó a conseguir los ánimos para seguir adelante. No voy a negar que me dolió, porque sería mentirme a mí mismo. Pero también aprendí a no cargar con resentimientos. Si Lisa decidió marcharse, espero de corazón que haya encontrado lo que buscaba. Yo ya no guardo rencor ni preguntas sin respuesta. Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta de que, a pesar de todo, sigo en pie. Tal vez no con las mismas ilusiones que tenía antes, pero sí con la certeza de que puedo sostenerme por mí mismo. La vida no siempre da explicaciones, solo exige resistencia. Y creo que por fin he aprendido a estar en paz con eso. Únete a la madriguera para no perderte ninguna de nuestras historias. Síguenos.